Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana queremos darte las gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra. Queremos estudiar el conflicto cósmico, el Armagedón que cada uno hemos desarrollar en nuestra vida cristiana. En el momento, Señor, que te aceptamos como nuestro Salvador personal, en el momento que te pertenecemos, Señor, debemos enfrentar ese conflicto cósmico, ese Armagedón. Y queremos revisarlo en tu palabra, Señor, para que podamos tener tranquilidad de que cuando lleguen las adversidades y las situaciones negativas, Señor, podamos tener certeza de que ya tu palabra la había revelado. Danos tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis apreciados, en esta mañana vamos a hablar del Armagedón que cada uno de los hijos de Dios tenemos que confrontar, ese conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y ya estaba profetizado en el libro de Génesis. Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Lo vamos a leer de dos versiones para tener un poquito más de claridad en el tema que vamos a abordar. Recuerden, en el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, el enemigo se aira. El enemigo va a impedir nuestro desarrollo cristiano y la victoria sobre el pecado. Y todos vamos a confrontarnos, a enfrentarnos a ese Armagedón, a ese conflicto cósmico. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. En otra versión bíblica dice: haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre tus o sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo le aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón. En cada corazón, Dios ha sembrado una enemistad contra el pecado, no contra mi semejante, una enemistad contra el pecado. Y es una promesa registrada aquí en Génesis 3:15. Y quizás es la primera gran profecía que nos asegura la victoria contra el mal. Cuando yo tengo el hábito de levantarme temprano, ir a Dios, a nuestro Creador, de rodillas, en oración, inmediatamente yo estoy aplastando esa serpiente, ese enemigo insidioso en la cabeza. Pero cuando llega la mañana y pasa la mañana y van pasando las horas y no tengo comunión a través de la oración, a través del estudio de la palabra con Dios, entonces estoy pisando el calcañal. Cuando yo me siento en la mañana a comer conforme el plan de Dios trazado en Génesis 1:29, yo estoy golpeando en la cabeza a la serpiente. Pero cuando yo le doy rienda suelta a mi gusto pervertido y como lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios nos ha dejado para nuestro bienestar y nuestra preparación, estoy golpeando la serpiente en el calcañal. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos. Recuerden, en Génesis 3:15, aquí el Señor no está sembrando odio. Es importante entender la enemistad de la justicia de Dios. El Señor no está sembrando odio porque es un fruto de la carne, que vamos a ver más adelante. El Señor está utilizando el lenguaje humano para indicarnos que entre la justicia y la injusticia no hay concesión, que entre el pecado y la virtud no hay armonía, no hay transacción, que entre el bien y el mal no hay ningún vínculo de ninguna clase, ningún tipo de relación. Y este conflicto de Génesis 3:15
que es entre la vida y la muerte, que se está describiendo y que está describiendo la lucha a muerte entre Jesús y Satanás, pues debería darnos claridad y tranquilidad que estamos enfrentando, confrontando a un enemigo ya vencido. La muerte de Jesús es el golpe certero en la cabeza. Cuando el Señor estuvo en el Getsemaní, en el Calvario, muriendo por ti y por mí. Jesús nos enseñó una gran lección. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Cada cristiano auténtico está llamado a crucificar su yo. Cada vez que crucificamos nuestro yo, cada vez que crucificamos nuestra voluntad, cada vez que dejamos nuestros deseos a un lado, estamos golpeando la serpiente en la cabeza. Nuevamente, el apóstol San Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es decir, ya crucifiqué mi voluntad, crucifiqué mi orgullo, crucifiqué mi soberbia, crucifiqué mi egoísmo. Como resultado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y en segunda a los Corintios, nuevamente el apóstol San Pablo, en el capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando yo aprendo a hacer la voluntad de Dios, todo es nuevo. Y no tengo por qué angustiarme, no tengo por qué preocuparme. ¿Qué nos revela eso en nuestro diario vivir con nuestro semejante y de manera especial en nuestros hogares? En la mayoría de nuestros hogares se manifiesta esa lucha cósmica. En la mañana somos amorosos con nuestras esposas, con nuestros hijos, somos dulces, somos cariñosos, pero en el transcurrir de la tarde somos fríos, toscos, indiferentes, bravos, estamos molestos, reclamamos y algunos de nosotros castigamos con el silencio, con la indiferencia. Ese es parte de ese conflicto cósmico que estamos viviendo. No es la voluntad de Dios, no es el plan de Dios ese. No hemos crucificado el yo. Y por eso reclamamos, y por eso nos molestamos, y por eso nos tornamos fríos, toscos, indiferentes. Estamos molestos, estamos desanimados, desalentados. Las Escrituras son un libro redactado tomando en cuenta la naturaleza del hombre, tanto en el plan original como en la caída. Y por eso nosotros encontramos una gran diferencia entre el relato de la creación en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2 versus el relato del capítulo 3, donde el hombre se aparta de Dios, desobedece a Dios. En los dos primeros capítulos encontramos todo el plan original de Dios para el hombre. Pero a partir de Génesis 3, donde la caída de nuestros primeros padres, todo cambia. Y por eso gritamos y por eso nos molestamos. Y Dios permite que las pruebas lleguen a nosotros para eliminar nuestros rasgos de carácter y fortalecer nuestros puntos débiles. Mire que es a través de las pruebas, a través de las circunstancias adversas, que Dios va a permitir eliminar la molestia, eliminar la indiferencia, eliminar todas esas cosas que nos alejan del Creador, de nuestro semejante, y genera un ruido en nuestra paz, en nuestra tranquilidad. El Señor educa colocando circunstancias con la lucha de los demás para que no los juzguemos, para que no los señalemos, para que no los condenemos.
En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 17, el Señor es muy claro cuando dice, yo no vine a condenar al mundo, yo no vine a señalar el mundo, yo no vine a juzgar, yo no vine a condenar, yo vine a salvar. Y es de las cosas más complejas en el día a día cuando nosotros estamos en comunión con nuestro semejante. Con facilidad lo señalamos, con facilidad lo condenamos. Cada ser humano, dice la inspiración, es un potencial para desagradar al prójimo. Y muchas veces Dios permite que el pecador pueda ser un gran potencial para desagradar ese yo, ese orgullo, esa soberbia, esa suficiencia que yo no he podido todavía entregarle al Señor. Cada ser humano es un potencial para desagradar al prójimo. ¿Cómo reaccionamos cuando no nos sirven? ¿Cómo reaccionamos cuando no nos miran? ¿Cómo reaccionamos cuando no nos saludan? ¿Cómo reaccionamos cuando no nos tienen en cuenta? ¿Cierto que nos fastidiamos? ¿Nos enojamos? ¿Nos molestamos? ¿Nos irritamos? La mayoría de las veces reclamamos, exigimos, protestamos, nos angustiamos y terminamos resentidos, desanimados y ofendidos. Y recordemos que cuando una persona está resentida, empieza la raíz de amargura que aparece en el libro de Santiago. Y nos terminamos volviendo en instrumentos del enemigo. Esto significa que si estoy en el Espíritu, no me ofendo. Si estoy en el Espíritu, no me defiendo. Si estoy en el Espíritu, no me desquito. Si estoy en el Espíritu, no acuso. Si estoy en el Espíritu, no señalo. Si estoy en el Espíritu, solo perdono. Porque recuerde que si estoy en la carne, entonces sí me molesto y me desagrado. En el libro de Hechos encontramos la historia de Esteban, una de las grandes historias del inicio de la persecución apostólica, no solamente por los judíos, sino también por los romanos. Y en Hechos capítulo 7, versículo 60, este gran hombre, este gran laico, que dio testimonio del amor de Dios, Esteban, ahí dice, Padre, recuerde, estaba recibiendo piedras sin justa causa, sin ningún merecimiento. Y él lo único que expresa es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su mirada era una mirada de paz, no estaba señalando, no estaba condenando, no les dijo asesinos, ladrones, mentirosos. Él no se defendió y no acusó. Había una paz, una tranquilidad en él, una armonía con el cielo. Y lo único que este gran mártir expresó fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Terminado la ejecución en Jerusalén, Saulo fue testigo, promotor de esa muerte, de ese gran hombre, de ese gran pionero del discipulado, 3 años después de la muerte de Jesús. Y cuando Saulo va camino a Damasco, empieza en su mente a recordar ese testimonio de amor de Esteban, ese testimonio de perdón, ese testimonio de la justicia divina, de lo que había visto en el ministerio de Jesús. Saulo de Tarso, en su mente lo único que veía era cómo este santo de Israel no acusaba, no señalaba, no condenaba. ¿Y el resultado cuál fue? Que ese testimonio de amor de Esteban
empezó a hacer que el Espíritu Santo comenzara a tocar lo noble de Saulo. Esos rasgos hermosos que había recibido en su formación en su hogar. Dice que empezaron todas esas cosas preciosas, loables, puras, empezaron a activarse y a generar los procesos de conversión, merced al testimonio de un hombre que no tenía lucha contra sangre y carne. Esteban ya había vencido lo que dice el libro de Efesios, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. Ya Esteban había logrado esa victoria. Entonces el testimonio de Esteban le mostró a Saulo el poder del Evangelio, el testimonio de amor, el testimonio de perdón, el testimonio de misericordia, el testimonio de integridad, de pureza. Ese testimonio de lo que él había visto en el ministerio de Jesús fue el argumento que tocó lo noble, lo loable, lo puro que había detrás de ese Saulo de Tarso, de ese hombre perseguidor. Y por eso la Escritura dice de que no es por argumento nuestra predicación ni nuestro testimonio, porque todo argumento se puede contradecir, pero el testimonio de amor, el testimonio de perdón, el testimonio redentivo, nadie lo puede contradecir. Y eso fue lo que experimentó el apóstol Pablo, cuando él vio que de una manera injusta estaban apedreando a este gran hombre que Dios había levantado para testificar. Y comienza todo un proceso en el corazón de Saulo. Y comienza su conversión, como lo dice el libro de Hechos en el capítulo 9. Pero para la mayoría de nosotros, el Señor es algo abstracto. Y lo que nosotros defendemos del Señor es simplemente un concepto. La mayoría de nosotros lo que defendemos de Dios y de su palabra es simplemente una teoría, una idea, una doctrina. Y por eso con facilidad, cuando nos confrontamos con nuestros hermanos protestantes, evangélicos, católicos o los no conversos en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, pues nosotros terminamos es discutiendo y terminamos es en la carne. Y la carne genera molestia y divide y separa y terminamos acusando, señalando. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Y cuál es la ley de Dios? Pues la ley del amor, donde esos 4 primeros mandamientos me muestran al Padre. Y de esos 6 a mi prójimo. Y por eso los 10 mandamientos son esa gran ley de amor. Pero cuando yo estoy enemistad con mi prójimo, estoy enemistad con esa ley de amor. Es decir, contra Dios, contra mi Creador. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es argumentar nuestras ideas preconcebidas y no el testimonio de amor, como hemos visto en el ministerio de Esteban. En el libro de San Lucas, capítulo 14, versículo 26, dice el apóstol, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Una de las grandes requisitos del discipulado es aborrecer lo que me impide amar a mi Creador,
lo que es un obstáculo para servir a mi Señor. Pero, ¿qué debo aborrecer en mi padre? ¿Qué debo aborrecer en mi madre? ¿Qué debo aborrecer en mi esposa? ¿Qué debo aborrecer en mis hijos, mis hermanos, mis hermanas? Su pecado. A ellos debo amarlos, debo servirlos, debo ser un continuo contraste en la vida de ellos. Quizás eso nos dé una vislumbre de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Recuerde, ese conflicto cósmico, ese Armagedón que cada uno de nosotros estamos viviendo en nuestro día a día, obedece a esa profecía de Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cómo poder entender, cómo saber que yo estoy golpeando a la serpiente en la cabeza? Cuando amo a mi semejante, cuando lo espero, cuando lo perdono, cuando le muestro el amor de Dios. Pero cuando yo lo señalo, cuando yo lo acuso, cuando yo me alejo, pues estoy golpeando la serpiente en el calcañar. Y no voy a lograr victoria, no voy a salir victorioso. El Señor quiere que nosotros sepamos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Es decir, ¿qué hay detrás de mi semejante? ¿Qué hay detrás de mi ser querido? Pues está el enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando nosotros tenemos claro que estamos confrontando a un enemigo vencido en la cruz del Calvario, y que hay una profecía de que nosotros debemos golpearlo en la cabeza y no en el calcañar, pues nuestro diario vivir va a garantizar eso. Recordemos, mis hermanos, debemos de estar en el Espíritu. Y cuando estoy en el Espíritu, perdono, amo, espero. Soy un continuo contraste en la vida de esa persona. Protejo su reputación. Y lo único que hago es orar, clamar. Muchas veces nosotros estamos molestos con un semejante, pero mire lo que dice la inspiración en el libro de Romanos capítulo 8, para que nosotros sepamos cómo manejar ese conflicto cósmico, cómo manejar ese Armagedón. En el libro de Romanos capítulo 8, el apóstol San Pablo nos hace una invitación muy vehemente, y es la siguiente. Romanos capítulo 8 y el versículo 26 dice de la siguiente manera: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, mientras a mí me cae mal mi hermano, mi semejante, mi ser querido, Dios está gimiendo, clamando por esa persona, mientras a mí me cae mal. Ahí mismo, en Romanos 8, pero el versículo 34 hace una pregunta: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La creación gime con gemidos indecibles por cada uno de nosotros. Mientras nosotros nos aborrecemos y parecemos perros, nos mordemos los unos a los otros, nos acusamos los unos a los otros, nos señalamos los unos a los otros, la inspiración dice que el que nos creó
que el que murió por nosotros, el que está intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, lo único que hace es gemir para que yo esté bien, para que yo esté en armonía con mi Padre, en armonía con mi semejante y en armonía consigo mismo para poder tener esa paz, esa tranquilidad que tanto necesitamos en este mundo que se está desboronando poco a poco. Recordemos, Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Si soy débil, ligero, rápido para acusar, para señalar, para condenar, para indisponerme, para molestarme, para reclamar, dice que el Espíritu está ahí dispuesto para tocar esa debilidad, para ayudarnos en esa debilidad y que nosotros podamos golpear la serpiente donde la revelación dice, en la cabeza y no en el calcañar. Y luego agrega, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Señor está clamando, está gimiendo para que nosotros seamos establecidos en esta verdad, para que nosotros participemos de esa gran profecía de Génesis 3:15, donde el Señor ya nos augura la victoria, donde el Señor ya nos está revelando el triunfo para poder vivir con Él por la eternidad. Es mi deseo, mis hermanos, es mi anhelo que nosotros podamos salir victoriosos de este conflicto cósmico y que este Armagedón que tú y yo estamos en el día a día viviendo, podamos manejarlo en el Espíritu y no en la carne. En el Espíritu, amando, perdonando, sirviendo y vindicando. En la carne no. En la carne lo que hace es separarnos, no solamente del Creador, sino de mi semejante, de mi ser querido, y genera una ruptura, un divorcio, un dualismo en mi ser, y me vuelvo una persona esquizofrénica, una persona resentida. ¿Por qué? Porque no he permitido que el Espíritu tome control de mi ser. Vamos a rogar la bendición de Dios para que podamos salir victoriosos. Padre, te damos gracias, porque tu palabra, tu revelación nos augura la victoria de este conflicto cósmico entre el bien y el mal. Gracias, Señor, porque nos haces partícipes de este Armagedón que nos prepara para la eternidad. Gracias, Señor, porque tu Espíritu gime con gemidos indecibles para que nosotros salgamos airosos y victoriosos de este conflicto final. En tus manos de amor nos encomendamos. Y permítenos, Señor, así como tú lograste victoria, nosotros también podamos salir victoriosos. Danos, Señor, tu bendición, tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén.